Hola, damas y caballeros, muy buenas tardes y bienvenidos de regreso a Química en la Vida Cotidiana. El tema del día de hoy serán los pesticidas. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Quién sabe? Para contestar esta pregunta conseguí entrevistar a 3 ingenieros químicos egresados del Tecnológico de Monterrey, quienes, según tengo entendido, cuentan con su propio apoyo visual para respaldar sus comentarios y respuestas con respecto al tema antes mencionado. Sin más por el momento, los dejo con Patricio Solana Bustamante, el ingeniero Patricio Solana Bustamante. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Me podrías platicar un poquito acerca de lo que son los pesticidas para comenzar, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Patricio Solana Bustamante. Muchas gracias por recibirme en esta entrevista del día de hoy, donde hablaremos sobre los pesticidas, ¿no? Primero que nada me gustaría dar una breve introducción, entonces comencemos. Los pesticidas también son conocidos como plaguicidas y son compuestos químicos que se utilizan para la prevención, eliminación y el control de plagas. En estos compuestos químicos hay múltiples sustancias. Se pueden clasificar de muchas formas, como por su composición, por sus usos o su persistencia. Una de las más utilizadas es la de según sus usos. Esta clasificación depende de qué plaga se va a encargar el pesticida. Por ejemplo, existen pesticidas para los roedores, para los insectos o para los hongos. También existen pesticidas fitosanitarios que son utilizados en el ámbito del control de vegetales, pesticidas ganaderos, los cuales son utilizados en las actividades de ganadería. Existe el de uso en industria alimentaria, que es para tratar alimentos, el ambiental, que pues mayormente se utiliza para limpiar lugares y establecimientos. Existen incluso pesticidas de higiene personal y de uso doméstico. El de higiene personal tiene contacto directo con el humano y el de uso doméstico es utilizado por personas para los lugares que habitan, para limpiar los lugares que habitan, perdón. Ahora, la composición química de los pesticidas varía según su uso, pero siempre está compuesta por ingredientes activos. Los compuestos orgánicos del pesticida actúan como ingredientes activos y de hecho, pues se podría decir que se encargan del trabajo sucio. Después de mencionar que los pesticidas pueden ser clasificados según su uso, su función y la plaga de la cual se encargan, es importante decir que también son clasificados de acuerdo a su composición química. Existen 3 grupos principales: los organoclorados, los organofosforados y por último los carbamatos. Los 2 ejemplos de esta investigación utilizados para el primer grupo de los organoclorados son la dieldrina y la aldrina, los cuales tienen carbono, hidrógeno, cloro y la dieldrina también tiene oxígeno. Siguiente, los organofosforados, el paratión y el metamidofos, los cuales incluyen carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y finalmente los carbamatos, el aldicarb y el aminocarb, los cuales incluyen carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y el aldicarb también incluye un átomo de azufre. Muy bien, Patricio, muchas gracias. Muy interesante. Ya vemos que son 3 diferentes tipos de pesticidas según su composición química. Ahora, ingeniero Francisco José Urquizo Schnaz, por favor, continúe elaborando sobre lo que dijo su colega Patricio. ¿Qué más nos puede decir con respecto a este tipo de molécula, a este tipo de producto químico? Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Creo que para poder comprender los efectos de las pesticidas y comprender los pesticidas en general es importante hacer un análisis molecular de los mismos. Y para hacer eso un poquito más digerible para el público en general, se puede comenzar hablando sobre una molécula un poco más conocida, que es la del agua. Entonces, pues primeramente cabe destacar que el tipo de enlace entre los átomos del agua es covalente polar sencillo, y esto se debe o se conoce porque la diferencia en electronegatividad entre un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno es de 1.4. Y pues bueno, la estructura molecular que se muestra en la pantalla, que espero que se esté mostrando, que les haya llegado el material de apoyo que les mandamos, es la más estable porque la carga formal de esa molécula es de 0. Y ahora si procedemos a las moléculas, por ejemplo, de dieldrina, que se ve ahorita en la pantalla, se sabe que es una molécula pues, en general que tiene enlaces covalentes polares, tanto sencillos como dobles, porque las diferencias en electronegatividad de algunos de sus átomos, por ejemplo las del carbono y el hidrógeno y el cloro y el carbono y demás, son iguales o superiores a 0.4 pero menores a 2. Y bueno, las estructuras que se muestran ahorita también son las más estables porque la carga formal de toda la molécula resulta ser neutra, si se suma todo.
El caso del tipo de enlace, que son covalentes polares sencillos y dobles, se puede apreciar en las del resto de las pesticidas que estamos mencionando, que son la aldrina, el paratión, el metamidofos, el aldicarb y el aminocarb. Y ahora procediendo a más propiedades físicas y químicas todavía, cabe destacar que la polaridad de todas estas moléculas son moléculas precisamente polares, puesto que los electrones se concentran en diferentes partes de la molécula, no son moléculas estrictamente simétricas, y entonces la polaridad se concentra en un lado en específico. También cabe destacar que las fuerzas intermoleculares que muestran son de tipo dipolo-dipolo, y que todas estas moléculas coinciden en ser solubles en agua, unas a mayor grado que otros. Por ejemplo, la dieldrina tiene una solubilidad considerablemente baja, de 0.14 miligramos sobre litro en agua, pero en cambio el metamidofos tiene una solubilidad de 200.000 miligramos sobre litro. También la propiedad de la densidad es una que se puede ver una correlación bastante fuerte en todos los casos de las pesticidas. Van de 1.1 hasta 1.75 gramos sobre centímetro cúbico, mínimo en los ejemplos que les brindamos nosotros. Y también cabe mencionar, sería relevante mencionar, que los puntos de ebullición de estas moléculas son relativamente altos, y hay incluso algunos casos en los que no se conoce el punto de ebullición de manera concreta, como por ejemplo en el aldicarb. Wow, Francisco, qué cantidad de información, muchas gracias. Siento que ya sé más acerca de los pesticidas que de mí mismo, pero falta algo más. Ingeniera Julia Carmona García, no sé si tú me puedes ayudar a contestar la pregunta que planteé en un principio. ¿Cuáles son los impactos de los pesticidas en el medio ambiente y en la salud? ¿Existe alguna solución a este tipo de problemas o quizás una alternativa a los pesticidas en el control de las plagas? Gracias. Los beneficios de los pesticidas tienen que ver con que se componen de manera específica la plaga que se está previniendo o tratando. El tener pesticidas personalizados reduce la oportunidad para que la plaga aparezca o se propague. Esto genera un mejor desarrollo en áreas como la agricultura. Por más beneficios que tengan los pesticidas, siempre tendrán riesgos. Esto sucede ya que están compuestos por sustancias químicas que pueden llegar a tener efectos nocivos en la salud. Por ejemplo, llegar a desarrollar diabetes o cáncer o contaminar cuerpos de agua. Los mecanismos de distribución de los pesticidas en un ecosistema son de forma de pulverización o líquido. Estos se distribuyen en el suelo, agua, aire, animales e incluso plantas. Los pesticidas principalmente entran en contacto directo o indirecto con la fase de sustrato primario del suelo. Durante el proceso de evolución del compuesto existen varios mecanismos de absorción, como lo son la descomposición química, la descomposición fotoquímica, descomposición microbiana, volatilización, movimiento, descomposición por plantas y organismos y absorción. Las propiedades físico-químicas cumplen un rol muy importante en estos mecanismos, ya que de ellas depende la efectividad, la energía de absorción, el tiempo que tarda en absorberse y descomponerse, la velocidad de degradación o incluso la contaminación que genera. Algunas propiedades que afectan la interacción de los pesticidas en su entorno, en especial en el suelo, son la solubilidad del agua, la polaridad, entre otros. Por otro lado, estas mismas propiedades físico-químicas son utilizadas para limpiar un medio contaminado, ya que permiten el uso de diferentes métodos de remoción. Estos métodos se separan de acuerdo a las propiedades de las sustancias. Los métodos y su efectividad dependen de la temperatura, polaridad, densidad, pH, que son ejemplos de algunas de las propiedades. Existen varios métodos de remoción, como lo es el carbón activado. Absorbe y funciona como método de almacenamiento de sustancias. Es 80% efectivo, tiene un costo muy bajo y se usa de manera masiva. Lo malo es que no es tan específico y es limitado al tipo de agua, suelo y sus condiciones. Por otro lado está el electrodiálisis. Utiliza el potencial eléctrico para separar las sustancias. Separa sustancias iónicamente contaminantes. Pro es muy efectivo, con no funciona si no existen enlaces iónicos. Por último, la nanofiltración es otro ejemplo. Separa cualquier materia mayor a un poromembrana. Pro separa todo tipo de materia y tiene la mayor precisión de todas las filtraciones. Lo único malo es que es sumamente costoso. Por ende, nosotros utilizaríamos el carbón activado, ya que podemos utilizarlo en una mayor área. El
El control biológico sería la alternativa viable que implementaríamos. Este es el control donde se introducen organismos para atacar la plaga de manera amigable con el medio ambiente y con la salud de los humanos. A pesar de que puede llegar a producir una sobrepoblación de la especie introducida, es mucho mejor que otros métodos para la eliminación de plagas. La introducción de bacterias en plantaciones para matar hongos es un ejemplo de este método. Listo, muchísimas gracias Julia por una maravillosa e intrigante explicación. Como pueden ver, querido público, la situación de los pesticidas no es algo sencillo, pero espero que con esto estén un poco más informados y sean capaces de tomar decisiones con respecto a su manejo de las plagas o el de sus seres queridos o conocidos. Si no me equivoco, aquí tenemos la bibliografía que los ingenieros emplearon en su explicación por si alguien está interesado en profundizar su conocimiento de los pesticidas. Y bueno, como siempre, muchas gracias a todos por haber escuchado y no se pierdan los próximos capítulos de Química en la vida cotidiana. Hasta luego.